Hola, muy buen día, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Volvemos a encontrarnos para estudiar la hermosa palabra de Dios. Y esta semana que continuamos estudiando el libro de Lucas, empezamos nuevo capítulo. Acabamos la semana pasada el capítulo número 14, que fue de gran bendición acerca de la obra del Señor en su camino hacia Jerusalén, en camino a enfrentarse a la misma cruz, donde moriría por nuestros pecados. Pero en todo este camino el Señor siempre ha querido enseñarnos cosas, mostrarnos cosas, y utilizó al evangelista Lucas para describirnos esa cantidad de hermosas cosas, de hermosos mensajes que el Señor venía a traer. Entonces vamos a empezar el capítulo número 15, que es un capítulo que tiene totalmente un contexto. Son básicamente tres parábolas con un objetivo bien claro, y es hablarle a los que criticaban al Señor por lo que hacía o la manera en que lo hacía, por los métodos finalmente del Señor. Entonces hoy vamos a empezar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7, y ahí estará nuestra exposición. Entonces dice Lucas 15, 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Versículo número 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y mis hermanos, empezamos con una de las parábolas tal vez más conocidas del Señor Jesús, que tiene un contexto aquí bien clave. Pero antes de pensar en eso, quiero que observe una palabra que se encuentra aquí repetida varias veces. Y es la palabra gozo o sus conjugaciones. Por ejemplo, aquí en el versículo 5, gozoso. En el versículo 6, la invitación que hace el hombre que encontró la oveja de gozarse con él. Y en el versículo 7, refiriéndose al gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Quiero que piense en esa palabra gozo, porque la Biblia da a conocer muchos atributos de Dios, tanto los que son absolutamente solo de Él, como que Él es omnisciente, como es inmutable, como que es eterno, hasta atributos que nosotros los hombres, por ser imagen de Dios, compartimos, como el amor, como la generosidad, como características que todavía reflejamos nosotros por ser creación de Dios, y que más por ser hijos de Dios. Pero hay uno que llama acá la atención y a veces se pasa por alto. Es que Dios se goza. Aquí la conclusión del versículo 7 de Jesús es que Él dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Y qué fue lo que trajo gozo en esta parábola del Señor ahí en nuestra lectura inicial rápida? Trajo gozo que un hombre o que un pecador fuera salvado. Trae gozo en el cielo y en la persona de Jesús. Y esto no es nuevo. El Antiguo Testamento, usted lo puede ver, por ejemplo, en el Pentateuco, en Deuteronomio, por ejemplo. Dice: Jehová volverá a gozarse sobre ellos, Deuteronomio 39, para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Hablando de cómo el Señor quería tratar con el pueblo aún en medio del pecado, y se proponía gozarse cuando ellos fueran salvados. En los mismos salmos, el 105:43, por ejemplo, el salmista declara que Dios sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a los escogidos. Entonces aquí ya vemos que el Señor tiene una relación entre salvar y gozarse. En Isaías 62:5 también: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es increíble ver, vimos el Pentateuco, los Salmos, los profetas mayores, y uno que cantamos muy a menudo, por ejemplo, es la profecía de Sofonías 3, del 14 al 17,
pero en especial el final del 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, todo el Antiguo Testamento estaba lleno de referencias a que el Señor se gozaba en salvar, en que el Señor se gozaba en que personas vinieran al arrepentimiento, vieran la majestad, el amor, la santidad de Dios y le buscaran. Entonces, quiero que pensando en esto nos acerquemos a este pasaje, porque fíjate que empezamos hablando del gozo y este pasaje empieza hablando de una circunstancia que se repite acá dentro de todas las muchas circunstancias del Señor. Esta es una muy común, que habla de algo que pasó en su momento y como que nos da el telón de fondo, nos prepara el terreno pues para todo lo que va a pasar en el capítulo. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oír. Entonces, ¿quién se acercaba al Señor? Y me llama la atención esa palabra acercaba. Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Y una generalidad. Y los pecadores. Se acercaban con un propósito bien claro, oír al Señor. Su propósito era oír. Mis hermanos, los publicanos eran tal vez dentro de todos los ciudadanos judíos los más odiados, tal vez junto con los mismos leprosos. Los publicanos tenían una lepra ya no física, sino una lepra espiritual. Eran traidores, eran despreciados. Su oficio lo hemos visto con Mateo, con Leví, era extorsionar a sus compatriotas, eh, porque los romanos administrativamente no cobraban los impuestos. Simplemente en una población, en un poblado, eh, ellos subastaban al mejor postor el derecho de cobrar los impuestos que el postor cobraba. Y generalmente esas personas eran en sí mismo delincuencia organizada. Eran personas que tenían dinero mal habido y compraban esos derechos. Y como hoy lo haría el que comúnmente llamamos un gota a gota, iban de casa a casa buscando sacar el dinero para la gente, pues para ellos sacar una ganancia y también pues pagar su cuota a los romanos, porque los romanos imponían impuestos muy fuertes. El impuesto por existir, había un impuesto por existir simplemente, por estar en la tierra, por tener una casa, por tener una posesión, de cualquier manera. Habían una cantidad de impuestos y estos publicanos que eran judíos en sí mismos, no eran romanos, eran personas judíos, habían traicionado su nación, habían traicionado su espiritualidad, habían traicionado todo lo que hacía un judío ser judío. Entonces, de parte de los otros protagonistas que son aquí en el versículo 2, los fariseos y los escribas, había un odio pues bien claro. Fíjate que los publicanos aquí también lo asocia también con los pecadores. Todas las personas injustas que los escribas y fariseos consideraban que no, que tal vez no eran delincuentes, pero que no eran unas personas aptas para la religión, que de alguna manera ni siquiera había que tenérseles en cuenta. Ahí usted puede encontrar una cantidad de oficios, una cantidad de desempeños, ahí estarían seguramente las prostitutas y una particularidad, ¿sabe quién se encontraba dentro de esos pecadores odiados, despreciados? Los pastores. Y eso nos parece increíble porque el Señor en el Antiguo Testamento, pues él mismo se puso como un pastor y el Señor Jesucristo se puso como un pastor. Por eso aquí la figura del pastor en medio de esta pregunta que él les hace va a ser muy importante. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Los escribas y los fariseos murmuraban, diciendo, ¿qué hace con los pecadores? A los pecadores los recibe y con ellos también, ¿qué hace? Y con ellos también come. Y esta actitud de Jesús conmociona a los fariseos y a los escribas, que el Señor se relacionara con esa gente despreciada, con esa gente pecadora, los tenía de alguna manera enfurecidos y por eso criticaban al Señor, pero como siempre, y lo hemos visto aquí en el Evangelio de Lucas, no lo criticaban de una manera frontal, era un murmullo entre ellos. ¿Cómo es que este hombre se relaciona con pecadores?
cómo es que este hombre se relaciona con personas poco dignas como los publicanos. Y mis hermanos, una frase que es un versículo de la misión de Jesús resume la actitud de Jesús. Lucas 19:10, que creo que muchos lo podemos recordar, es que vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en consecuencia vamos a aprender aquí que en consecuencia eso daría gozo a Dios. Porque el Señor no estaba buscando personas que se acercaran con su boca y con sus labios honraran, pero su corazón estaba lejos de Él, que es una profecía de Isaías acerca a que se puede aplicar perfectamente a los fariseos y a los escribas. Y Él va a usar para enseñar esto del valor que tiene para Dios y del gozo de Dios en salvar tres historias, tres parábolas. La de la oveja perdida, donde una oveja se rescata entre 99. La de la moneda perdida, donde una moneda se rescata ya no en 99, sino entre 10 dracmas, entre 10 monedas. Y la última, la de los dos hijos, donde un hijo se rescata dentro de los dos hijos. Y mis hermanos, las tres tienen esta motivación de explicarle a los fariseos y a los escribas y a todos los que estaban oyendo el gozo del Señor en salvar a los pecadores. Y a eso había venido el Señor Jesucristo. Entonces ya para estudiar en sí mismo la parábola, mis hermanos, tal vez nos ayude a pensar en esto, el gozo del Señor en salvar, el gozo del pastor en salvar. Entonces vamos a dividirlo en tres para ir tomando las ideas. Primero vamos a hablar del pecador perdido, después del pecador buscado y finalmente del pecador hallado. Entonces empecemos hablando de el pecador perdido, mis hermanos. Fíjate que en el versículo 3, donde el Señor dice, y entonces Él le refirió esta parábola, la primera de tres, diciendo, haciendo una pregunta. ¿A quién iba dirigida la pregunta? Mis hermanos, era una pregunta para, de una manera, atrapar a los escribas y a los fariseos. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Esa era la pregunta a la que quería Jesús llegar. ¿Acaso qué sería lo correcto? Y la pregunta creo que es fácil de responder, claro. El hombre que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, pues deja las 99 y va a buscar la que se le perdió. Y lo va a comparar después, si alguien se preocupa por una ovejita, ¿será menos importante rescatar del juicio al publicano o será menos importante rescatar del juicio a uno de esos pecadores que estaban en peligro de morir? Porque los escribas y fariseos parece que no les importaban mucho las personas, aunque tal vez la oveja sí es importante. Y fíjate que el Señor pone esta metáfora del pastor y de las ovejas. Se trata de gente campesina, en general de gente pobre. El hombre que cuida 100 ovejas seguramente no era el dueño de las 100 ovejas. Alguien que tuviera 100 ovejas tendría suficiente capital para contratar a alguien que cuidara sus ovejas. Generalmente los pastores eran las personas de más bajo nivel dentro de los campesinos. Y estos sabían cuidar las ovejas y eran contratados como jornaleros. ¿Por qué? No se contrataba a alguien que no amara las ovejas o que no supiera cuidar las ovejas, como el Señor en Juan 10 nos recuerda acerca del pastor que descuida las ovejas. No, el dueño de las ovejas seguramente tendría cuidado de ellas. Y fíjese que a pesar de que grandes personajes de la Biblia, Jacob, José, Moisés, David, habían sido pastores y como le dije, Dios mismo se presenta, los pastores en el tiempo de Jesús se encontraban en el nivel más bajo de la escala social. Cuidar ovejas era una de las profesiones que nadie quería tener que llegar a hacer. Y fíjate que junto con ellos estarían también los cobradores de impuestos y otros pecadores. Los pastores generalmente eran personas incultas en su formación. Y precisamente vemos que en la primera oración al Señor Jesucristo, allá en el pesebre de Belén, fueron precisamente los relegados, los despreciados, los pastores los que fueron a adorarle, a cantar de la grandeza del Señor. Porque el mismo trabajo de pastor era un trabajo de 7 días, muchas veces alejado de los centros urbanos,
alejado del templo. Entonces eran personas que no guardaban el día de reposo, estaban de alguna manera violando los regímenes religiosos que se ponían y se les consideraba ceremonialmente impuros siempre. Entonces para los escribas y fariseos sería una ofensa que un pastor o que el Señor se viera en este caso como un pastor que va por una oveja. Quiero que piensen eso, en una oveja que se pierde. Y mis hermanos, eso tiene que ver con nosotros, nuestra situación antes de conocer al Señor. ¿En qué situaciones estábamos? Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros era una oveja perdida, cada uno de nosotros estaba lejos del Señor. Y fíjate que el plan redentor del Señor, pues también se inclinó en tenernos en cuenta a nosotros. Y continuamente en el Nuevo Testamento Jesús usa esta metáfora de la oveja, porque una oveja perdida está muy vulnerable a diferentes situaciones. Primeramente el andar sin el pastor y segundo el andar sin las otras ovejas, de una manera la ponían en gran peligro. Las ovejas en sí mismo no eran muy inteligentes, las ovejas en sí mismo, aún por toda la carga de lana que podían tener o por el tamaño que podían alcanzar, fácilmente se podían tropezar o torcer una pata y ya quedaban a merced de los depredadores y si quedaban lejos, sin que nadie la rescatara, esa ovejita se iba a morir seguramente. Entonces nosotros como ovejas perdidas, mis hermanos, estábamos en una situación tremendamente difícil. No había absolutamente nada que nosotros mismos pudiéramos hacer. Necesitábamos un salvador, un rescate, alguien que nos buscara y viniera por nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 6, el Señor habla también de las ovejas y dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y si la oveja era olvidada, mis hermanos, la oveja simplemente iba a morir. Y nosotros íbamos a morir en nuestros delitos y pecados si no tuviéramos a alguien que nos rescatara. En este caso del pastor, él pierde una de sus ovejas y imagínate, entra en una situación grave que se descompletaran una de sus ovejas. Los pastores pues eran responsables de sus rebaños y ellos estaban dispuestos a buscarla y a rescatarla o al menos a conseguir pruebas de que le había pasado a la oveja, de que hubiera muerto, de que un animal se la hubiera comido. Entonces el pastor iba y dejaba las 99 en el desierto no solas, seguramente bajo el cuidado de otro pastor, iría tras la que se perdió hasta encontrarla. Fíjate que aquí nos resalta el texto en el versículo número 4, hasta encontrarla. Se proponía encontrar la ovejita, este pastor. Entonces ahí podemos ver algo de nuestro segundo punto. Y es que fíjate que el pastor, en este caso, lo que está haciendo el Señor, el pastor se mueve para buscar a su oveja. Y cada uno de los pecadores, mis hermanos, es eso, es buscado. Y ese es nuestro segundo punto, es buscado por el Señor. Y aquí lo que podemos decir, mis hermanos, es que esta búsqueda fue totalmente intensa. Y al decir intensa, hablamos de intencionalidad. El pastor, la oveja perdida, estaba por allá lejos y el pastor va y es una búsqueda urgente porque si la oveja tuviera un accidente bajo el sol, en muy poco tiempo esa oveja moriría. Si se caía a un lago o un río, en muy poco tiempo esa oveja moriría. Y mis hermanos, todo esto lo podemos aplicar en el ejemplo del Señor de ir a buscar a los pecadores. Él nos buscó primero, no fuimos nosotros lo que lo buscamos. El que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, en un momento nos llama, nos empieza a llamar en el momento preciso. Y es en esa búsqueda para mostrarnos el Evangelio. Y creo que hay una buena aplicación para cada uno de nosotros de ser unos pastores que están buscando
a las ovejas perdidas a través del Evangelio y de poder ir a proclamar el Evangelio a todas las personas que el Señor nos pone delante. Y fíjate aquí esa palabra, hasta encontrarla, hasta que estemos seguros de que esa persona en la soberanía de Dios y en su propia responsabilidad viene a Jesús, o tal vez lo rechaza, si es el caso, que muchos a los que tal vez les podemos llevar el mensaje finalmente rechazan, y seguimos orando por ellos, pero alguien que rechaza el mensaje, que se opone al mensaje del Evangelio, pues es muy difícil. Tiene que haber voluntad de la persona, aún dentro de la soberanía de Dios. Pero fíjate que en esa búsqueda constante del Señor, que es una búsqueda urgente, donde el pastor busca hallarla y busca rescatarla, hay un momento tremendo, tremendo en el que pasan cosas que van a definir todo el texto. Fíjate que ese sería nuestro tercer punto. Es como el pecador es hallado finalmente, así como la ovejita perdida es hallada, el pecador es hallado. Aquí mismo entonces en el texto, fíjate el versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿qué hace el pastor? Fíjate que no la amarra, no la echa en una caja. Dice que el pastor la encuentra y la pone sobre sus hombros. ¿Y cómo va ese pastor? Ese pastor va gozoso, muy gozoso. Y esto era un trabajo arduo, porque fíjate que el pastor se echa sobre los hombros una oveja promedio de 50 kilos. 50 kilos de carga sobre sus hombros, en contacto con sus hombros, con las paticas de la oveja por delante. Y el pastor, fíjate que dice acá que no se va donde estaban las otras ovejas estaban en el desierto, sino que dice el versículo 6 que se va para la casa. Porque el pastor iría a la casa, es muy probable que ya fuera el final de la jornada, que fuera muy tarde, que sería mucho más fácil llevarla a su propia casa que llevarla al desierto donde estaban las otras ovejas. Pero fíjate que tal vez es un viaje largo, un viaje desgastante, en medio tal vez de la oscuridad en algún momento. Sin embargo, no lo hace de mala gana. Lo hace gozoso porque encontró la oveja que estaba buscando. Y mis hermanos, lo que quiere resaltar es el Señor, es precisamente eso, el gozo en rescatar una oveja. En primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis hermanos, el esfuerzo del Señor fue tremendo para rescatarnos. Eh, Isaías nos recuerda, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, el precio de nuestro rescate fue la misma sangre del Señor Jesucristo. El precio de nuestro rescate fue dentro del mismo plan del Señor, que Él fuera hasta la cruz, que Él sufriera la muerte de un pecador, la cual nosotros merecíamos, y el que no conoció pecado, que fue el Señor Jesucristo, fue hecho por Dios mismo pecado, nuestro pecado sobre Él, para que nosotros fuéramos declarados justos. Y esto es esta figura del pastor cargándola en el hombro, tal vez por mucho tiempo con el peso de esa oveja, mis hermanos, nos revela el costo de rescatar una oveja. De la misma manera, si lo aplicáramos a nuestra tarea evangelizadora, rescatar una oveja, hablar el evangelio es costoso. Requiere disposición, requiere servicio, requiere incomodidad, requiere sacrificio, pero creo que cuando vemos a alguien que está creciendo en el Señor, que ha sido rescatado de las manos del maligno, nos podemos gozar con Jesús. Y fíjate que qué es lo que hace este pastor gozoso. Fíjate, lo que primero que hace es que reúne a sus amigos y vecinos diciéndose, gócese conmigo porque he encontrado, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Gócense conmigo, le dice el Señor. Este pastor quería que todos supieran
que la ovejita había sido rescatada. Este pastor quería que todos los que estaban alrededor lo acompañaran en su gozo porque un pecador venía al arrepentimiento metafóricamente. Y fíjate que está apuntando a la mentalidad farisea y escriba, ellos que decían conocer a Dios, que decían conocer los planes de Dios, que decían conocer lo que hacía Dios, ¿por qué no estaban gozosos de que los publicanos y los pecadores se acercaran a Jesús para oírle? ¿Por qué les fastidiaba tanto? Seguramente porque en su corazón su autojustificación era un obstáculo para ver el verdadero plan del Señor. Y fíjate que el versículo 7 termina diciendo, y es el que le da sentido a toda la parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y aquí el Señor nos revela el verdadero sentido de la parábola. Él no quería hablar de ovejitas y de pastores, sino que está hablando de una persona real, un pecador, una persona que estaba lejos del Señor, que se arrepiente. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y este es un contraste que quiere hacer el Señor entre esos escribas y fariseos, tan indiferentes ante la condición de tantos pecadores, ante la disposición de Dios quien busca a los pecadores y se regocija cuando los encuentra, que en Jesucristo vino a nosotros para mostrarnos la gracia del Señor y para buscar lo que se había perdido, y ellos estaban indiferentes. Y creo que hay una lección, mis hermanos, para todos. Somos indiferentes ante el plan del Señor de que más personas lo conozcan, conozcan su realidad espiritual y conozcan la única salida a esa realidad espiritual que es Jesucristo y vengan al arrepentimiento. Y fíjate que el Señor resalta aquí un pecador que se arrepiente. Y en las tres parábolas lo va a resaltar, un pecador que se arrepiente. Y veníamos del capítulo 13, capítulo 14, donde se hacía mucho énfasis en la necesidad del arrepentimiento, de cambiar la manera de pensar y en fe darnos cuenta de la realidad de nuestro pecado que nos ha separado de Dios y de la necesidad de Jesucristo para entrar en su reino, para pasar de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fíjate que lamentablemente estos escribas y fariseos estaban muy lejos del corazón compasivo, del corazón cuidadoso, bondadoso del Señor. Y eran como estas 99 ovejitas, ellos se creían justos y que por tanto no tenían necesidad de arrepentimiento. Aquí no está hablando de que esos 99 realmente fueran justos, sino que esos 99 se creían justos. Y el pastor estaba con ellos en ese momento. Pero fíjate, esta que se fue lejos, que se perdió, que estaba extraviada, el Señor va por ella. Y la ovejita finalmente viene con él. Y hay una palabra muy linda y cariñosa que el Señor usa aquí, que la tenemos en el versículo 6. Mi oveja que se había perdido. Mi oveja que se había perdido. El Señor llama a su propia propiedad, a lo que él había planeado rescatar, lo llama mi oveja que se había perdido. Dios encarnado, mis hermanos, en Jesucristo, es aquí el buen pastor. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él tiene compasión de los pecadores perdidos, a quienes está comparando aquí con las ovejas sin pastor. Y por eso llevó Dios todo el peso de la restauración de tales pecadores al dar su vida por ellos, mis hermanos, al dar su vida por nosotros también. Entonces creo que esta parábola nos deja hermosas cosas para pensar acerca del amoroso Dios que tenemos. Y la pregunta es, ¿estamos valorando los planes del Señor, del Dios amoroso, como también planes amorosos de nosotros mismos? O sea, ¿estamos dispuestos a mostrar el amor de Dios en nosotros a tanta gente que tiene necesidad? De la misma manera podíamos pensar que tal vez nuestro corazón está frío por el gozo del Señor. Si preguntáramos qué es lo que le da gozo al Señor, es que las personas conozcan su evangelio y vengan al conocimiento de la verdad y pasen de las tinieblas a la luz. Y creo que es uno de los gozos que más hemos de buscar, porque finalmente la vida cristiana se trata de empezar a desear lo que el mismo Dios desea, en este caso
el gozo. Y nos está claramente diciendo qué es lo que le causa gozo al Señor, que pecadores se arrepientan y vengan al Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, ahí nos queda una tarea importante para pensar y para actuar, que el Señor nos llene de su sabiduría para hacerlo de la mejor manera y pensar en el gozo del pastor en salvar. Él nos vio una vez perdidos, viéndonos perdidos se propuso buscarnos y habiéndonos buscado nos halló y se gozó en cada uno de los creyentes de esa manera. Creo que así debemos en la misma tarea buscar al perdido, mis hermanos, y en la voluntad y soberanía del Señor que ese perdido sea hallado y nosotros nos podamos gozar con Dios en esa bonita tarea. Mis queridos, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el viernes si Dios nos lo permite. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.